Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un video más en este mes dedicado a Chopin. Y el día de hoy les traigo un video en el que les voy a contar 5 datos curiosos sobre Chopin y sobre su música. Son datos que no son tan conocidos, bueno, tal vez solo el primero es un tanto conocido, pero voy a tratar de darles un poco más de información, un poco más de contexto sobre esta cuestión en particular que vamos a tener en el número 1. Así que bueno, vayan diciéndome aquí abajo en los comentarios si ya sabían estos datos o no. Y nada, comencemos con el número 1, que es... Así es, Chopin no tuvo una vida muy larga que digamos, murió a los 39 años, así que en parte debido a eso no dio muchos conciertos a lo largo de su vida, pero la verdad es que tampoco disfrutaba mucho del escenario, al menos no de los escenarios como los imaginamos ahora, grandísimos como en el concurso internacional. Él dio alrededor de unos 30 conciertos en toda su vida, y me refiero justamente a estos espacios más grandes. Sí tocaba en algunas reuniones más pequeñas con amigos y tal, de hecho prefería eso, pero digamos que él le tenía cierto rechazo a el ambiente que había en ese entonces en las salas de concierto. Y por otro lado también es curioso saber que a veces no le iba tan bien con la crítica. Por ejemplo, veamos esta siguiente cita de una de sus cartas que le envió a su familia cuando tuvo su debut en Viena en 1829, a la edad de 19 años. Y dice así: se está diciendo en todos lados que toqué demasiado suave, o mejor dicho, demasiado delicadamente para la gente de aquí, que está acostumbrada a los golpes en el piano de los pianistas locales. Pero no importa, siempre habrá un pero en todos lados, y prefiero que si va a haber alguno la gente diga que toqué demasiado suave en lugar de demasiado fuerte. Como ven, Chopin no era fan de atacar el piano con demasiada fuerza, tampoco le encantaban los pianos que eran más modernos para su época porque tenían un toque un poco más pesado y un sonido diferente. Entonces como que todo este ambiente de la sala de concierto en el que se requería cada vez un sonido más fuerte, en donde los pianistas en ese momento, gente como Liszt, estaban haciendo evolucionar el recital y estaban siendo cada vez más vistosos, más atléticos, un sonido más grande, atacaban el piano con más fuerza. Todo eso como que a Chopin no le encantaba y prefería no tocar tanto en público, y como les decía, cuando se presentaba muchas veces era más bien con amigos en pequeño. Pero bueno, justamente esta crítica sobre el sonido demasiado delicado de Chopin me lleva a nuestro siguiente dato curioso, que es... Así es, aunque estos números parezcan un tanto extraños, Chopin medía alrededor de 1,70 y se sabe que alrededor de sus 30 años pesaba más o menos 50 kilos, tal vez un poco menos incluso. Entonces imagínense una persona de esta complexión. 1,70 al menos aquí en México es una estatura ligeramente por encima del promedio, pero muy ligeramente, y pesando 50 kilos, bueno, alguien con esa complexión en realidad no podía imprimir demasiada fuerza al instrumento, incluso aunque quisiera. Y bueno, Chopin tampoco es como que le encantara ese tipo de ataque, así que esto es bastante curioso, número uno, porque nos da un poco la idea de tal vez de dónde venía este sonido que algunos le criticaban. Y también es interesante saber esto porque si uno ve cómo se tocan hoy en día sus piezas, muchas veces en los concursos e incluso simplemente en cualquier escuela, en cualquier conservatorio, uno va a escuchar ciertas piezas tocadas con un ataque muy pesado, muy fuerte. Pero bueno, vamos con el siguiente dato curioso. Así es, durante la época en la que Chopin vivió y músicos como Liszt, que era su contemporáneo y amigo, el piano se encontraba en una gran etapa de desarrollo, comenzaban a salir pianos cada vez más pesados, pero un dato curioso es que los estudios de Chopin, estas piezas que muchas veces vemos como cuestiones técnicas tan difíciles, piezas que tienen que ir muy rápido, que requieren mucha destreza, se produjeron en pianos que tenían un peso, es decir, una resistencia de la tecla de aproximadamente 35 gramos. Ese era el peso que uno tenía que imprimir para poder presionar una tecla. Y si comparamos con los instrumentos de hoy en día, más o menos en promedio uno tiene que aplicar unos 50 gramos de fuerza para presionar el teclado de un piano, ya sea acústico o eléctrico, pero eso es solo el promedio. Hoy en día hay pianos que pueden llegar a tener una resistencia de hasta 90 gramos. Y para que todavía tengan más claro esto, el P125 de Yamaha, este modelo que es súper famoso en todo el mundo, ofrece una resistencia en la tecla de unos 60-62 gramos. El PX160 de Yamaha, que es este que están viendo en la pantalla, ofrece una resistencia de 53 gramos, y un piano acústico de Yamaha, específicamente el Yamaha U3, ofrece una resistencia de más o menos 60 gramos cuando tenemos presionado el pedal de sustain, y sin presionar el pedal de sustain la resistencia puede llegar hasta los 90 gramos. Entonces imagínense, estos estudios fueron concebidos en pianos que
ofrecían resistencia de 35 gramos. Muchos de los instrumentos que tocamos hoy en día tienen una resistencia del doble o incluso más del doble. Así que bueno, sabiendo estos datos uno se siente mejor de que tal vez no pueda llegar a las velocidades de los estudios de Chopin o de que no le salgan también ciertas cosas. Pero bueno, vamos con el siguiente dato curioso. Si ustedes estudian piano, probablemente en algún momento los han puesto a hacer escalas, y muchas veces cuando comenzamos a hacer escalas comenzamos por la escala de Do, pero en el caso de Chopin él creía que la escala de Do era una de las más complicadas porque, digamos, son puras teclas blancas y bueno, nuestra mano no tiene dedos iguales, entonces eso hace que controlar una secuencia de notas de puras teclas blancas sea difícil. Por el contrario, él decía que empezar con la escala de Si mayor, por ejemplo, o tener posiciones que implicaran colocar la mano sobre las teclas negras eran las ideales, porque de esa forma nuestros dedos más largos, que son estos tres del medio, quedaban en las teclas negras, un poco más adentro, y nuestros dedos más cortos, los de los extremos, quedaban cómodamente en las teclas blancas. Esto es bastante interesante porque aquí vemos un ejemplo de que no siempre lo más tradicional es lo que tal vez algunos de los grandes músicos preferían para enseñar. Y bueno, también esto es muy interesante porque nos da una idea de la concepción técnica que tenía este compositor, de la importancia que le daba a que la mano se acomodara de una forma natural en el instrumento. Ahora, justamente hablando de manos, y es que si uno ha tocado algunas piezas de Chopin, seguramente se ha encontrado que hay algunas cuestiones que él escribe, ciertos acordes que hacen pensar que tenía una mano gigante. Este acorde en su preludio Opus 28 número 7, por ejemplo, creo que no se alcanza a ver bien, pero las notas son La sostenido, Do sostenido, ambas con el pulgar, Mi, La sostenido y Do. Pero en realidad ese no es el caso. Digamos que él tenía una mano promedio e incluso tal vez un tanto pequeña para ciertos estándares, pero resulta que su mano era muy flexible y que tenía algunas características particulares. El escultor August Clesinger, o Clesinger, no sé cómo se pronuncie, hizo un yeso de su mano que hasta el día de hoy se conserva e incluso se venden réplicas en todo el mundo. Y bueno, les voy a leer la siguiente cita de Stephen Heller, que también es compositor, me parece que fue alumno de Czerny. Él dijo lo siguiente sobre la mano de Chopin: es sorprendente cómo sus manos se pueden expandir y cubrir una tercera parte del teclado. Es como la apertura de la boca de una serpiente a punto de comerse un conejo, ya saben, este tipo de apertura extrema. Así que bueno, ya se imaginarán el tipo de cosas que podía hacer su mano simplemente con esta descripción, y repito, si han tocado su música probablemente se han dado cuenta. Y otra cosa curiosa para la que les pongo estas dos imágenes de las manos de Chopin es que se dice que la apertura entre su cuarto y quinto dedos era bastante inusual, y bueno, tal vez eso explique por qué en algunas de sus piezas hace cosas como esta. Y ahí en realidad en cámara lenta lo que está haciendo es... Vean esta apertura. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Díganme aquí abajo en los comentarios si conocían estos datos. Díganme qué piensan de todos ellos, del tamaño de la mano de Chopin, de este sonido más delicado que tenía. Si ustedes conocen algún otro dato curioso sobre el compositor o sobre su música, déjenlo también aquí abajo en la descripción. Síganme en las otras redes sociales, por allá también les estoy compartiendo muchas otras cosas ahora que estamos en este mes especial de Chopin aquí en el canal. Suscríbanse, denle like al video, denle a la campanita, compártanlo, ya saben que todo eso ayuda muchísimo a crecer esto. Y nos vemos para el próximo, pero les dejo también el cartel de las actividades que vamos a estar teniendo todavía en este mes de octubre.